Y estamos ya en el cuarto audio. En el último se comentó sobre San Justino, cómo esa tradición en el tema litúrgico se mantuvo y cómo la liturgia se transmitió sobre la base de la tradición. Tanto es así que, bueno, estamos a 2000 años y estamos celebrando en esencia exactamente lo mismo que relata San Justino. Y después de relatar cómo procede la liturgia, que esencialmente digo es como la misa actual, decía él, con las lecturas se hacían las memorias, se leían las memorias de los apóstoles y escritos de los profetas. Después venía el sermón, la oración de los fieles allí reunidos, la consagración y la distribución del pan y el vino eucaristizados, así lo llama. Así llama la Eucaristía. Y agrega algo sumamente interesante y actual. Dice San Justino textualmente: a nadie le es lícito participar en la Eucaristía si no cree que son verdad las cosas que enseñamos. Es decir, que si no hay comunión de fe. Y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados y la regeneración. Es decir, que no haya recibido el bautismo. Y no vive como Cristo nos enseñó, es decir, en la misma moral cristiana. Porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan común o una bebida ordinaria, sino que así como Cristo, nuestro Salvador, se hizo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que el alimento sobre el que fue recitada la acción de gracias, que contiene las palabras de Jesús, y con que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es precisamente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. Esto es San Justino en su carta a Antonino Pío, el emperador. Esto está escrito en el año 155. Tenemos no solo que relata cómo se desarrolla la misa, la liturgia, sino dice que a nadie que no esté en comunión de fe le es lícito participar de la Eucaristía, que no esté en estado de gracia y que no viva de acuerdo a la moral cristiana. Entonces no se puede, eso ha sido siempre así, siempre así. No se puede admitir a la comunión sacramental si no hay comunión eclesial. Es decir, no puede, por ejemplo, un protestante o alguien que no tiene la misma fe participar de la comunión. La comunión eclesial, sacramental, es decir, tomar la comunión en la Eucaristía, supone una comunión de iglesia. Eso por una parte. Y además, si está en pecado grave, no puede. Es clarísimo. Como está ya dicho, estamos hablando del año 155, eso venía desde el comienzo, ¿no? La tradición comienza con los apóstoles, quienes después de la ascensión del Señor y de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, siguiendo el mandato justamente de Jesucristo, van por todo el mundo a enseñar todo lo que Él les había enseñado, haciendo discípulos de Cristo y bautizándolos, como creo que lo comentamos, Mateo 28, 19, 20, y bueno, en todos lados está ese mandato en los sinópticos clarísimo, de ir por el mundo, de evangelizar, de bautizar. Y partiendo de Jerusalén, llegan al Asia Menor, al norte de África, a España y a los confines de Occidente, y más allá aún, porque en India dicen que recibieron la fe a través del apóstol Santo Tomás. Con los apóstoles y por ellos y los otros discípulos directos del Señor, nace así la tradición viva de la Iglesia. A los apóstoles, pues esto es un tema de clasificación, le siguen los que se llaman padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Son aquellos de los siglos I y II que tuvieron algún contacto con los apóstoles. Y entre estos hay que mencionar a San Ignacio de Antioquía. Conocemos las cartas de San Ignacio de Antioquía, cuando está marchando hacia
el martirio, Clemente Romano, Papías de Hierápolis, que ya lo hemos comentado, San Policarpo. San Policarpo conoció a San Juan, relata de la vida de San Juan, porque lo conoció, claro, San Juan además vivió muchos años, ¿no? Como fuente, como eslabón de tradición, se encuentra en el siglo II al primer catecismo, que se llama Didache, Doctrina de los 12 Apóstoles. Ese primer catecismo conocido, es muy antiguo, así estamos hablando del año 100. Es una cosa interesante. Una de las cosas que recuerdo haber leído en la Didache hace tiempo, pero recuerdo, decía algo así como: vosotros no hagáis como ellos. Es decir, ellos, ¿quiénes son? Los judíos. Dice, ellos ayunan martes y jueves, vosotros debéis ayunar miércoles y viernes. Fijaos de dónde viene el ayuno miércoles y viernes, está en la Didache. Bien, todos estos autores nos transmiten la predicación apostólica, esa predicación que nos permite conocer cómo fue la iglesia naciente. Todavía no se conocían las herejías, en realidad había una, el gnosticismo, ¿no?, que es la primera, pero es incipiente, y que la menciona San Juan cuando habla de los nicolaitas, eso ya que es más posterior, es el Apocalipsis, ¿no? La iglesia no debe enfrentarse todavía a doctrinas extrañas, a grandes herejías que aparecen luego de la generación de los apóstoles y de los padres apostólicos. Porque si vemos bien, es recién en el siglo III o IV que aparecen estas herejías. Aunque hasta mediados del siglo II todavía la iglesia no tiene una exposición sistemática a la doctrina. Lo que más interesa son aspectos disciplinares, de culto, pero de todos modos ya se está confirmando el cristianismo en cuanto a una iglesia fundada sobre la tradición apostólica que se diferencia del judaísmo. Hay que tener en cuenta, según nos relata Hechos de los Apóstoles, ¿no?, al comienzo nosotros vemos a que los apóstoles se reúnen en el templo de Jerusalén. Y sabemos que los cristianos son expulsados de la sinagoga en el año 90, a raíz del llamado concilio judío de Yamnia, porque se reunieron en Yamnia. Pensemos, en 90 ya, en 70 fue la caída de Jerusalén, así que ya empezaba la diáspora, ¿no? Y en ese concilio se fijó el canon de la Biblia hebrea y se expulsó a los cristianos. Hasta ese momento se reunían juntos en las sinagogas, ya el templo no estaba, hasta el 70 también en el templo. Y luego en las sinagogas, pero a partir de ahí ya se produce la ruptura definitiva. Ahora, una de las cosas importantísimas, ¿no?, el sacrificio de la iglesia no es el sacrificio de los animales, sino son los sacramentos, la Eucaristía, esencialmente quiero decir, como sacramento. Y también aparece el sacramento del bautismo. Ya aparecen los sacramentos, se la ve organizada en cuanto al culto, en cuanto a la administración de los bienes y también la administración de la iglesia. Si se va conformando esa iglesia, estamos hablando del siglo II, ¿no? En los padres apostólicos, que son de esa época, la transmisión es muy sencilla, es inmediata, y con algunos agregados de experiencias personales, pero lo que importa es transmitir fielmente lo recibido. En eso la iglesia desde el comienzo lo ha tenido muy, muy claro, porque es el mandato del Señor. Es la verdad que no se puede corromper ni manipular, ni contaminar. Y ello recuerda lo que vivieron los primeros discípulos, los testigos directos del Señor. San Policarpo es el último y luego comienza la otra generación de padres que se llaman los apologistas. ¿Por qué? Porque ahí tienen que defender la fe, que está bajo ataque. Ya comienzan a aparecer las herejías. Estamos ya en el siglo III, ¿no? En la cadena ininterrumpida de la tradición, después de estos padres apologistas o defensores de la fe, vienen los otros padres de la iglesia. Son todos padres de la iglesia, pero ya vienen los otros, que han de destacarse sobre todo en los concilios ecuménicos.
en otro audio hemos hablado, ¿no es cierto?, de San Cirilo de Alejandría, hablamos de San Atanasio, ¿eh? Son estos padres de la Iglesia que aparecen en los concilios defendiendo la fe, defendiendo el dogma ante estos ataques de estas herejías que aparecían ahí. Justamente esos concilios fueron convocados para resolver cuestiones de fe y que resultaron, en definitiva, en la promulgación de dogmas, ¿no? El famoso símbolo, ¿no?, niceno-constantinopolitano, que es el que se recita el credo largo en las misas los domingos, por ejemplo, vienen de esos concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, el primero de Constantinopla. Bueno, San Justino aún no se lo incluye en esta clasificación de padres apostólicos porque no estuvo en contacto directo con ninguno de los apóstoles. Sin embargo, era contemporáneo de ellos, ¿eh? Cuando la unidad de la Iglesia comienza a correr en riesgo de quebrarse, porque distintos y encontradas eran las interpretaciones, aparecen entonces estos llamados padres de la Iglesia, que eran sobre todo hombres santos, inteligentes, inspirados, que echan luz sobre cuestiones que estaban en ese momento en disputa y atacan a las herejías. Bueno, aquí vamos también a detenernos. Alabado sea Jesucristo.